Tu sistema inmunológico está luchando cada día por mantenerte vivo. Esto es S21 Podcast. Buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende del lugar en donde nos estés viendo y la hora a la que nos estés viendo. Esperamos que te encuentres sumamente bien. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este nuevo episodio que se viene muy bueno, muy bonito. Vamos a hablar de un tema o de temas, más bien dicho, muy interesantes. Y realmente estoy muy contento de poder tener una profesional de este calibre en este programa. Espero que puedas entender todo lo que vayamos a hablar. Realmente necesito que prestes muchísima atención a los temas que vamos a hablar el día de hoy porque son de suma importancia dentro de la jerga médica. Así que, doctora, mucho gusto, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación con nosotros el día de hoy. La verdad estoy muy emocionado. Como hablábamos detrás de cámaras, creo que esto ya lo teníamos previsto desde hace muchas semanas atrás y nos había costado como entablar ese horario, ¿no? Pero muchas gracias. Quisiera que se presentara con nuestros acompañantes, con nuestros seguidores. No sé si nos puede decir su nombre y el recorrido académico que usted ha llevado. Yo sé que probablemente podemos llevarnos un montón de tiempo en su recorrido, pero de verdad estamos muy contentos con su presencia acá y quisiera darle este tiempo para que usted pueda presentarse. Muchísimas gracias, doctor. El gusto es mío. Me siento sumamente privilegiada de poder estar en este momento, de poder compartir con nuestra audiencia los temas que vamos a tratar este día, o esta tarde, noche o mañana, como ya dijo el doctor, independientemente de la hora que las personas se conecten. Mi nombre es Paola Guerra. Soy médico general, cursé mi año de medicina general en la Escuela Latinoamericana de Cuba, de la cual pues estoy muy orgullosa porque más que ir a estudiar, también se estudia cultura, el tener la oportunidad de conocer a tantas personas y poder estrechar lazos de hermandad latinoamericana. Pienso que más de un entrenamiento científico, académico, fue una escuela, fue una lección de vida. Uh-huh. Luego después de 6 años, regreso a Guatemala y siempre motivada por el afán de superación, tuve la oportunidad de entrenarme como médico internista en el hospital de Escuintla, el cual pues cursé 4 años. Siempre es importante trabajar en ciertas áreas específicas de la medicina. Nosotros sabemos que la medicina es un vasto mundo, ¿no? Conocimiento infinito. Entonces tuve como a bien que me llamó la atención especializarme y tengo una subespecialidad en infectología de adultos. En algunos otros países también se le conoce como especialista en enfermedades infecciosas. En el Hospital Roosevelt, donde pues fue una escuela, el entrenamiento. Y me estoy muy, muy agradecida con Dios, con la vida y la oportunidad que ahora tengo de poder servirle a mi gente, de poder servir de cierta medida a mi país, a mi comunidad. Pienso que eso también impacta vidas, ¿verdad? También tuve la oportunidad de hacer una maestría con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Entonces me entrené en VIH e infecciones de transmisión sexual. Y siempre es un gusto poder estar aquí y más que eso estoy muy feliz de poder participar en este podcast. Qué bueno. Doctora, la verdad es que es un vasto recorrido y de verdad estoy sumamente orgulloso de poder tener a alguien con su conocimiento que sé que nos va a aportar un montón de información en este podcast. Bueno, quisiera abordar un poquito el tema de la infectología. Realmente creo que no tenemos algunos profesionales muy en claro qué es la infectología y sobre todo la gente que tal vez no se dedica a la salud pública o a la salud básicamente.
¿Nos puede hablar un poquito acerca de qué es la infectología y qué tan importante es para la medicina o para nosotros los médicos que no somos infectólogos? ¿Qué tan importante es? Sí, bueno, el infectólogo, en mi caso yo soy infectóloga de adultos porque también es una rama o una subespecialización de medicina interna. Claro. Lo hay también infectólogos pediatras que hacen un entrenamiento en pediatría y luego se subespecializan en enfermedades infecciosas. Entonces el infectólogo es el profesional sanitario que se encarga de el diagnóstico, el abordaje, el tratamiento de enfermedades infecciosas. ¿Cuáles pueden ser estas enfermedades infecciosas? Por ejemplo, causadas por bacterias, por virus, por hongos, por parásitos, y buscar las mejores alternativas de tratamiento y llegar a un diagnóstico, pues obviamente con un fin que va a ser siempre el beneficio del paciente. Y también es un trabajo multidisciplinario porque también el infectólogo interconsulta, ¿no? A diferentes especialidades médicas. Por ejemplo, tenemos la oportunidad de interconsultar ginecología y obstetricia, medicina interna, aún siendo internistas, claro, ¿no? Lo vemos como nuestros colegas internistas para poder darles un apoyo, una asesoría en el diagnóstico de ciertas enfermedades infecciosas y el tratamiento, cuál es el mejor tratamiento que el paciente pueda tener, ¿verdad? Lo hacemos también con cirugía, lo hacemos con traumatología y ortopedia. Prácticamente consideramos que todas las especialidades y todas las subespecialidades están interrelacionadas. No podemos estar como separadas o separar una de la otra, o yo aquí o solo mi pedacito, sino que nosotros estamos interrelacionándonos continuamente con todas las disciplinas de las ciencias médicas, ¿verdad? Y ahí también la importancia, porque tenemos que interactuar con profesionales sanitarios de muchas especialidades médicas, con medicina general, por ejemplo, para poder encontrar un mejor diagnóstico y abordaje de enfermedades. Perfecto. Metiéndonos un poquito en la rama ya como tal de la infectología, gracias por la explicación. Sé que es más complicado que eso, sé que es muchísimo más complicado que eso, pero hay una pregunta muy común entre la gente que no se dedica a la salud. Los antibióticos fueron hechos para las bacterias. Pero la pregunta está, bueno, yo estoy con una infección viral. ¿Los antibióticos también me hacen efecto a mí? Porque no sé si usted se ha dado cuenta que lamentablemente en un país en desarrollo, en vías de desarrollo como el nuestro, no hay como una legalización para la venta o distribución de estos medicamentos. Y en algunas tiendas incluso se venden como dulces. Entonces, exacto. Y la gente también dice, bueno, me duele la garganta, tomo tal cosa. Me duele tengo fiebre, me tomo tal cosa. Entonces todo es antibiótico y se ha popularizado de que el antibiótico es el medicamento para todo. Exacto. Pero no sé qué nos puede decir al respecto. Sí, nosotros nos remontamos un poquito a la historia, ¿no? A los anales de la medicina. Sabemos de que hay una diferencia dentro de la era preantibiótica y la era postantibiótica. En la era preantibiótica no habían antibióticos, entonces muchas personas fallecieron a causa de ello, o no se tenían muchos avances o muchos tal vez mejoras, que eso trae consecuente otras cosas, porque probablemente hoy tenemos más antibióticos, pero tenemos problemas más serios también en el tema de la resistencia antibacteriana. Quiere decir que las bacterias aprendieron a defenderse. Entonces, yo reconocí un antibiótico, lo usé una vez, ya una segunda vez yo empecé a reconocer este antibiótico y empiezo a hacerme fuerte ante ese antibiótico. Entonces, se están generando bacterias, probablemente las mismas bacterias, pero con patrones de resistencia cada vez más fuertes, ¿no? Cada vez más potentes. Entonces, inicialmente los antibióticos, de hecho, desde su inicio hasta ahora, fueron creados específicamente para tratamiento de bacterias. No hay otra alternativa ni otra respuesta
lógica, científica o viable, ¿no? Entonces, desde Alexander Fleming con la penicilina, lo vemos ya más de un siglo, ¿no? Que salvó muchísimas vidas. Se ha habido como una evolución en cuanto a la producción de más antibióticos, de más familias de antibióticos, pero ese es el objetivo, que los antibióticos únicamente sean para uso exclusivo de infecciones bacterianas. Algo para poder como hablar un poquito, lo vimos en pandemia COVID, ¿verdad? En pandemia COVID nosotros vimos un estudio que se hizo en Francia donde no era tan significativo, un número, una N muestra bastante bajo, con 25 pacientes. Nos hablaba muchísimo sobre los beneficios de la acitromicina, por ejemplo. ¿Qué es la acitromicina? La acitromicina es un antibiótico. Se utilizó en COVID-19 derivado de este tipo de estudio. ¿Qué fue COVID-19? SARS-CoV, ¿verdad? 2 es un virus. Lógicamente, podríamos haber dicho, se contradice, ¿verdad? Sí, era un poquito como confuso, ¿no? Exacto, decir, no. ¿un antibiótico con un virus? Y lo llegamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo trabajé en primera línea en COVID y trabajamos y prescribíamos acitromicina porque se le ha encontrado ciertos beneficios antiinflamatorios, ¿verdad? Porque en COVID-19 vimos que había una cascada inflamatoria sistémica, ¿no? De inflamación, donde se nos inflamaba el cerebro, los pulmones, ¿verdad? Hablando, pues, ¿verdad? En términos coloquiales, porque también sabemos que este podcast va a llegar a todo tipo de audiencia, tanto quizá como a profesionales, como personas que tienen el deseo de informarse. Pero este es el enfoque, ¿no? Los antibióticos deben de utilizarse solamente para infecciones causadas por bacterias. Por ejemplo, poniendo como ejemplos, si yo tengo dengue, el dengue es una infección viral. No debería yo como profesional sanitario prescribir un antibiótico. Por ejemplo, dengue, influenza, por ejemplo, que son infecciones virales. Incluso lo vemos muy generalizado, lo vemos desde niños cuando teníamos una infección en la garganta, decíamos nosotros. ¿Verdad? O gastrointestinal también. Por ejemplo, faringitis. Entonces no estábamos tranquilos y no teníamos el antibiótico cuando realmente hay una diferencia entre una infección viral versus una bacteriana, ¿verdad? Y a veces pensamos que solo porque tiene fiebre el paciente necesitamos darle el antibiótico. Pero esta situación, volviendo a la pregunta, es eso, ¿verdad? Que son diseñados únicamente para tratar infecciones bacterianas. Sí, exactamente. También lo he visto que se utiliza con mucha frecuencia el antibiótico como no he llegado a un diagnóstico, no sé qué tiene el paciente, pero le pongo antibiótico, porque eso me da como esa paz mental, cosa que está totalmente fuera de lugar. Hay ciertos casos en específico que alguna literatura lo menciona, pero también creo que es una forma como indiscriminada de poder utilizarlos, ¿verdad? Sí. Bueno, esta es una lucha no solamente desde el ámbito de los prescriptores, ¿verdad? Los prescriptores somos los profesionales sanitarios que estamos pues facultados para poder utilizar y la prescripción de antibióticos, pero también tenemos la parte comunitaria, la parte de la comunidad, ¿no? Sí. Porque se ha creído de que si el médico que no da antibióticos no es buen médico. No es buen médico. Y eso sucede, lo vemos muy frecuente en conversaciones, en la cotidianidad, donde a mí no me dejó antibiótico, o sea, no sé, ¿y por qué no me dejó antibiótico? O doctor, ¿por qué no me va a dejar usted un antibiótico? Entonces uno a veces uno cae también en ese cliché, ¿verdad? De también sucumbir también ante las demandas a veces que los pacientes a veces tienen, pero este es el propósito de estos podcasts, ¿no? Poder como alentar, informarle a la población sobre lo que se puede esperar del profesional sanitario y lo que nosotros como profesionales sanitarios también esperamos de nuestra comunidad, de nuestro panorama, gente, ¿no? Nuestro panorama. Sí, perfecto. ¿Cuál cree usted que es como el mayor desafío que un infectólogo puede tener al momento de abordar un paciente? Sí, bueno, esa es una pregunta pues que nos sucede. Yo considero pues,
en su caso, por ejemplo, como médico internista o ginecólogo, pediatra, médico general, el mayor desafío que nosotros enfrentamos es encontrar un diagnóstico certero, claro, independientemente si sean enfermedades infecciosas o no. En el caso de enfermedades infecciosas, el desafío es encontrar un diagnóstico, porque hay muchas otras enfermedades que se pueden confundir. Sí, que se asemejan a la clínica. Exacto, ¿no? Que son muy parecidas. Por ejemplo, un paciente con, ¿qué le digo yo? Con un cáncer, por ejemplo, puede tener fiebre y no necesariamente de origen infeccioso. De origen infeccioso. Sí. O, por ejemplo, una infección viral, sin ir muy lejos. La mayoría, yo le puedo decir que quizá el 95% o más, 99 quizá de las infecciones virales causan fiebre, ¿verdad? Uh-huh. Entonces a veces es importante buscar un diagnóstico certero, y muchas veces también yo siempre he tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes de medicina, y una de las cosas que también me gusta es enseñar, uh-huh, porque yo pienso que como médicos no debemos de olvidar esta faceta, ¿no? Nosotros para allá venimos, ¿no? Y ellos en un futuro van a ser nuestros médicos, van a ser los médicos del mañana. Entonces yo siempre les digo a ellos de que uno no puede, siempre es importante evaluar al paciente y también corroborar con estudios microbiológicos. Por ejemplo, cultivos, ¿no? Un cultivo de orina, un cultivo de líquidos cefalorraquídeos si llegara a ser una punción lumbar, un cultivo de heces fecales que se le conoce como coprocultivo, entre otros. Uh-huh. Pero eso es importante, pero muchas veces también a veces nos enfrentamos con pacientes que están extremadamente graves, donde la cuestión de los antibióticos es de vida o muerte, ¿no? Uh-huh. Donde hay ciertos parámetros que para el experto, para nosotros como médicos, nos puede ayudar como a decir, pareciera que este paciente tiene una infección bacteriana y necesita antibióticos, ¿no? Uh-huh. Hay otros parámetros de laboratorio que nos pueden ayudar, y por eso se llaman complementarios, se llaman estudios complementarios que nos sirven a nosotros. Y primero, también es importante y es válido, doctor, si yo tengo un paciente grave y donde no tengo a veces un foco específico infeccioso, o a veces sí, puede ser pulmón, una neumonía grave, por ejemplo, una infección intestinal, una diarrea, una gastroenteritis grave, una infección cerebral o del sistema nervioso central o meningitis, pues uno puede decir, yo veo un paciente y un paciente que vino grave. Uh-huh. Lo ideal es que muchas veces nosotros es válido que podemos empezar con un antibiótico de amplio espectro. Incluso no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia. Hay muchos estudios basados en medicina en evidencia, por ejemplo, como las guías sobreviviendo la sepsis, que se han hecho tan notorias en los últimos años. Sí. Hablan de que las primeras horas de abordaje del paciente es clave, sí, ¿verdad? Antibióticos, fluidos. Uh-huh. Y eso nos ayuda quizá a tomar una decisión quizá un poco drástica en cuanto a utilizar un antibiótico de amplio espectro. Pero ¿qué recomendamos nosotros? Que antes de que yo ponga la primera dosis de antibiótico en mis pacientes, lo ideal es complementar antes de la primera dosis estudios microbiológicos, ¿verdad? Si sospecho que tenga una infección urinaria, pues el cultivo. Si sospecho pues que es una infección gastrointestinal, el cultivo mientras da tiempo que el paciente se recupere. Claro. Y por eso hay un seguimiento, doctor. Hay un seguimiento porque no dejo ahí los antibióticos, ¿no? Se los puse hoy y ahí los dejo solitos y que ve. Y a veces hasta se me olvida o hasta se nos olvida. Yo tengo exactamente que quitar, o de repente no estoy pendiente de qué salió en el cultivo. Entonces a eso se le conoce en infectología como una terapia escalonada o descalonada, uh-huh, porque ya después yo puedo revisar esos estudios en el paciente y yo puedo tomar una mejor decisión. Claro. Puedo ya dejarle una terapia antibiótica al paciente de forma dirigida. Uh-huh. Es como decir, encontré una bacteria
y voy a utilizar el antibiótico ideal para ellos, ¿no? Y yo siempre les digo a mis estudiantes, a veces uno tiene que buscar la sensibilidad con el fin, como dice uno coloquialmente, de darle a la yugular, ¿verdad? Exactamente. Entonces eso va a ser beneficioso para el paciente, ¿no? Y puede ser a veces al contrario, que nosotros empecemos con una terapia de un espectro medio o leve o intermedio, y cuando miramos los resultados de los cultivos microbiológicos, hay necesidad de ampliar esa terapia de amplio espectro, o puede ser también que el paciente no evolucione bien. Entonces, esos desafíos nosotros los enfrentamos a diario, ¿no? Y viene también el problema de la resistencia de los antibióticos. Sí. Entonces, la resistencia a los antibióticos hoy es un tema bastante notorio, y es importante tratar de concientizar también esa parte, ¿no? Sí. Entonces, entiéndase, doctor, una resistencia a los antibióticos puede ser propiciada por el sobreuso, el uso indiscriminado. Otras veces también una parte importante que es muy sensible para la población o para la comunidad es que tenemos de venta libre, ¿no? Entonces los antibióticos se pueden comprar y se pueden conseguir en cualquier farmacia, y yo vengo y me automedico. Sí, justo a eso iba. ¿Considera usted que está siendo regulada la venta y distribución de antibióticos? Sí, no del todo, ¿verdad? No. Yo creo que estamos un poquito, nos faltan muchos avances, ¿verdad? De programas a nivel país, ¿verdad? Para poder avanzar un poco más con respecto a esto. Por ejemplo, países de primer mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, nosotros sabemos que no se vende un medicamento sin una receta médica. Exacto. Entonces, esta parte, al menos en Guatemala, el decreto 181 en el 2019 fue un acuerdo gubernativo que trató como de encauzar y enfocar la racionalización de los antibióticos para que no se dé esto. Entonces entró en vigencia ese mismo año, en el 2019, pero si nosotros nos ayudan, ¿no? Eso es positivo. Claro. Eso es positivo porque a nivel país sabemos que hay un acuerdo gubernativo, que probablemente hay ciertas acciones. Entonces hay que ir buscando qué es lo que está pasando, ¿no? Falta tal vez de supervisión. A veces estamos hablando de todo el país, supervisar las farmacias, porque debe de dar como un informe sobre la venta, la prescripción de los antibióticos. Pero pienso de que empezando a cambiar, ¿no?, la forma de pensar en nuestra población, que esto también nos puede llevar a nosotros a otro extremo, ¿no? Porque probablemente hayan personas que quizá probablemente tal vez no tengan como acceso, tal vez como atención en salud, o sí hay acceso, porque sabemos que en Guatemala la atención en salud es gratuita, ¿verdad? No debería, o sea, no se debe de cobrar a nadie que consulte en un hospital público, ¿no? Por supuesto. Entonces, muchas veces también, a veces la cantidad de pacientes, entonces ya los pacientes no quieren ir porque hay que ir a hacer colas infinitas o innumerables, y a veces es más fácil para ellos ir a la farmacia y pedir que le den un antibiótico. Sí, le dicen al farmacéutico, mire, me duele un poco la garganta, ¿qué me recomienda? Sí. Pues ahí al final no. También se da mucho en Guatemala porque somos un país que nos encanta platicar, ¿verdad? Sí. Entonces en Guatemala, por ejemplo, y no solo en Guatemala, es un contexto más de cultural latinoamericano, ¿no? Si, por ejemplo, yo tuve diarrea hace una semana y tal cosa. Y sí, a mí yo fui con el doctor o me dieron esto y me sobraron unas por ahí, yo te voy a compartir y mira, son buenísimas, me ayudaron. Entonces, esos son desafíos que nos falta todavía enfrentar a nivel nacional por esta parte que hablamos, ¿no? Porque viene la parte de la defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Porque ¿qué pasaría con estos pacientes que quizá en determinado momento no tienen acceso a no sé,
sé, a una consulta médica o a buscar como una asesoría y hacen lo más fácil, ¿no? Pero también este tipo de actividades pues también surge a raíz de eso, ¿no? De informar a la población y poder buscar como cuáles son las vías, cuáles son las alternativas, porque al final, doctor, a uno también se hace daño, ¿verdad? Se hace daño porque a veces está tomando un antibiótico que primero tal vez no es. Segundo, puede ser una infección que sea leve y a mí me dan un antibiótico fuerte. Entonces, como decir que es mucho antibiótico para una infección leve que puede mejorarse probablemente con algún antibiótico de menor espectro, ¿no? Claro. Es como decir que estamos sacando como, esto es similar, ¿no? Yo a veces lo hago un símil como cuando los soldados se alistan para la guerra, ¿no? Entonces usted o el ejército pone a los soldados de élite, ¿no? Para misiones especiales. Entonces, cuando nosotros desconocemos esa parte, traspolándolo a la medicina, yo digo, bueno, le voy a dar este antibiótico porque segurito le va a hacer bien. Nosotros lo decimos en nuestra jerga médica, ¿no? Claro. ¿Cómo no le va a hacer bien si le estamos dando un antibiótico? Una bomba nuclear para una hormiga, ¿no? Exacto, así es. Ajá. Una bomba nuclear para una hormiga. Siempre hago relación a ese comentario. Sí, es un símil excelente. Exacto. Como para poder como entender alguna parte de esa situación, ¿verdad? Doctora, ¿considera que hay enfermedades infecciosas que estamos subestimando? Sí, doctor. Tradicionalmente, pues nosotros crecimos escuchando de tuberculosis, crecimos escuchando de dengue, por ejemplo, ¿verdad? Crecimos escuchando de malaria o fiebre amarilla en algunos casos. Hoy en día, pues hay enfermedades que están reemergentes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que por un momento quizás dejó de captar nuestra atención por un determinado tiempo. O sea, las creímos controladas. Exactamente, ¿no? Las creímos controladas. Pero de repente surge algo nuevo. Por ejemplo, tuberculosis, ¿verdad? Que cada año mata miles de personas a nivel mundial, millones de personas a nivel mundial. Y somos un país endémico de tuberculosis. Sí, claro que sí. América Latina, Suramérica, Centroamérica. Tenemos, por ejemplo, el VIH, ¿verdad? Que es una pandemia, lo sabemos. Hay muchos países que todavía no tienen la cobertura que se necesita con el tema del control de la pandemia, ¿no? Pero se ha trabajado porque se han hecho grandes esfuerzos a nivel de instituciones internacionales y nacionales, considerándolo también una prioridad en salud. Y es así como hemos avanzado y hemos mejorado, pero aún sigue siendo una situación de que es importante, ¿verdad?, aprender a tomar en cuenta y conocer cuál es la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de VIH, el tema del estigma, discriminación, ¿verdad?, que está como tan arraigado a veces, y yo creo que para hablar de este tema tendríamos que hacer otro podcast, ¿no? Sí, porque y no lo veo tan lejos. No lo veo tan lejos, porque inclusive creo que esto es lo que ha hecho que esté muy en silencio, como usted dice. Claro. Por el tabú. La vergüenza que el paciente que lo tiene pueda tener ante las otras personas por el simple hecho de que se desconoce la metodología de este virus o cómo funciona este virus, y ese desconocimiento y la asociación a que él se infectó porque hizo algo indebido o él se infectó porque hizo algo indebido. Hablo indebido socialmente. Exacto. Porque aquí no podemos hablar sobre si estuvo bien o estuvo mal, pero creo que es una pandemia silenciosa. Claro, una pandemia silenciosa. No se hizo tanto ruido, pero no solo está generando tantas muertes, como usted dice, sino que también recurso. Sí. Recurso que va mal dirigido. Sí. Que va mal dirigido por el mal control que se tiene. Sí. Últimamente, doctor, ahí en esta parte es importante mencionar que dado los esfuerzos que se ha hecho, por ejemplo, tenemos el cumplimiento de las metas, ¿verdad? De la Agenda 2030 tiene una parte, ¿verdad? Claro. Incluida la meta 95-95-95, que es que tratamos que el 95% de las personas viviendo con VIH en el mundo
conozcan su diagnóstico, el 95% de personas que saben de su diagnóstico reciban tratamiento antirretroviral y así, ¿verdad? Con cero estigma, ¿verdad? Cero discriminación. También hay otras enfermedades, a veces, por ejemplo, hepatitis, doctor. Es otro tema, por ejemplo, las hepatitis virales, porque como si bien decimos, doctor, son enfermedades que a veces no son tan notorias, no son tan visibles o a veces se visibilizan cuando ya el paciente tiene un estadio avanzado de la infección. Por eso se conocen como infecciones crónicas. Por ejemplo, hepatitis virales, estamos hablando de las de origen sexual, por ejemplo, B y C, que muy bien nosotros sabemos que son las como factor de riesgo para desarrollar carcinoma o cáncer de hígado, por ejemplo, ¿verdad? Tienen un final muy catastrófico cuando no se tratan adecuadamente. Otro tema también, las infecciones de transmisión sexual, diferentes a estas que hablamos, por ejemplo, sífilis, ¿verdad? Gonorrea, que si bien es eso, están como escondidas, pero al final, porque en la mayoría de veces están asintomáticos los pacientes, no presentan síntomas, pero sí son portadores de ciertas infecciones, papilomavirus, por ejemplo, papilomavirus. Y su final catastrófico también que tiene que ver con algo neoplásico, ¿no? De papilomavirus hay mucho que hablar, ¿no? Sabemos que la mayor proporción de portadores es el sexo masculino y no manifiesta síntomas. Exacto. Pero que sí podemos llegar a tener el precursor de cáncer cervicouterino en las mujeres, ¿verdad? Bueno, también en los hombres existe cierta relación con cáncer. Exactamente. Y pues estas son algunas de las enfermedades, hablando de dengue, por ejemplo, ¿no? Dengue, eso también tiene mucho que ver, doctor, la parte de que está cambiando el mundo, ¿no? Estamos hablando de un mundo globalizado, un mundo donde ya hoy estoy en Guatemala y en 2 horas yo ya estoy en Colombia, en 4 horas yo ya estoy, no sé, en República Dominicana, en Canadá, en Estados Unidos, o que el día siguiente ya estoy en Europa. Entonces, este sistema de que vivimos en una aldea global, vivimos en una aldea globalizada y eso también contribuye, ¿verdad? El contacto, el acceso. El cambio climático, por ejemplo, si hablamos de dengue, por ejemplo, en Guatemala no teníamos circulación de los 4 serotipos. Claro. Ya ahora estudios entomológicos hablan de que ya tenemos los 4 serotipos en Guatemala y es producto de a veces del cambio climático porque también el mosquito se está volviendo más resistente, está mutando. Entonces, esto es lo que nos hace replantearnos y buscar, ¿verdad? ¿Cómo vamos nosotros a afrontar esta situación? Pensando no solo en hoy, sino también en lo que viene. Exactamente, sí, es muy compleja esta situación y sobre todo porque también existe mucha información en redes acerca de este tema que en algunos casos es verídico y en algunos otros es falso y ahí es ahí donde nace como las teorías conspiranoicas de esta situación y todo. Y hay unas preguntas con respecto a esto que creo que estaría bien tocarlas así como superficial, porque habla acerca de la posibilidad de nuevas pandemias. Durante todo nuestro trayecto en el mundo, como vida, hemos tenido muchas pandemias. Tal vez no tan conocidas o no tan sufridas, o bueno, sí fueron sufridas, porque bueno, yo en mi carrera pues conocí muchísimas que fueron sufridas, pero le hablo de la peste negra, etcétera, etcétera, el anthrax, todas estas pandemias que al final de cuentas, ¿cómo inició? La pregunta, ¿no? ¿Cómo inició la pregunta? ¿Usted considera que puede haber un mecanismo de inicio adrede de este tipo de pandemias? Sí, bueno, esa es una pregunta bien interesante porque nosotros que ya podemos contar que sobrevivimos a una pandemia de COVID-19, ¿no? Sobrevivientes. Entonces, a pesar de estar en primera línea, ¿no? A mí me encanta mucho la historia, ¿no? Y lo vimos que en la Edad Media la peste bubónica casi arrasó toda Europa, o sea, mató millones de personas, la fiebre española, ¿no? Fiebre porcina, entonces la posibilidad. El H1N1 que fue, México, exactamente, México, que fue hace unos años. 2009, exactamente. Sin ir muy lejos. Entonces, cuando surge una epidemia, pues existe esa posibilidad de que esta epidemia traspase a convertirse en una pandemia. Una pandemia. Esa es la diferencia, ¿no? Sí.
cuando la situación se descontrola, por así decirlo, ¿no? Porque a veces fallamos en prevención o fallan los sistemas o no sé cuántas cosas, ¿no? Y se sale de control. Entonces lo ha pasado con COVID-19, con el SARS-CoV-2. Tenemos una pandemia de VIH en el mundo MERS. también. El MERS, que venía de los camellos, y el SARS, ¿verdad? El coronavirus, porque historias de coronavirus siempre han habido, ¿no? Exactamente, desde hace más de 20 a 30 años. E incluso se habla, porque nosotros muchas veces, primero es que a veces el desconocimiento, ¿verdad? Hay desconocimiento, desinformación y a veces malinformación, porque las redes sociales en un mundo globalizado, en una aldea global, puede tener muchos beneficios, pero al mismo tiempo puede tener un montón de desventajas, porque a veces sirven como para causar pánico, para causar miedo, y no solo eso, sino también la situación tan devastadora que sucede en una pandemia. Son miles de personas las que a veces mueren o quedan en situaciones incapacitantes, y no solo pérdidas humanas, las pérdidas económicas, ¿verdad? Entonces se genera, ¿no? De que son producto de, ¿verdad? Lo vimos mucho en pandemia, ¿verdad? Una teoría conspiranoia. A la ciencia, a decir verdad, nosotros que hoy solo hablamos de medicina basada en evidencia, ¿verdad? Claro. ¿Qué es lo que dice la ciencia, verdad? ¿Qué es lo que se dice o lo que se ha leído, se ha estudiado, se ha investigado? Es que todo queda en eso, ¿no? En conspiración, porque no se pruebas, llega a tener, ¿verdad? Evidencias, una evidencia, ¿verdad? Donde real, y si lo hubiese, pues eso va a ser una bomba mundial, ¿no? Que es algo como que no, nosotros quizá ni llegaremos a saber algo, pero actualmente al raíz y a la luz de la ciencia, pues entendemos de que generalmente pandemias han habido, ¿no? Enfermedades infecciosas o epidemias han habido siempre. Ahorita la pregunta que debemos de hacernos es, ¿en qué momento? Sí. Porque estamos como tan vulnerables en el mundo, quizá muchas veces, de tanta tecnología, comunidades económicamente bien, podemos nosotros decir estamos blindados, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo acabamos de ver en pandemia, hemos visto la vulnerabilidad del ser humano, y esto como que engloba muchas cosas, ¿verdad? Ahora la pregunta que se hacen nos hacemos los investigadores o los científicos es, ¿cuándo, no? ¿Cuándo? Porque no sabemos, o sea, llega cuando menos lo esperamos, ¿no? Cuando menos, mire, o sea, lo vimos en COVID, desde cómo usar el equipo de protección personal, desconocíamos, pero ébola ya había habido en África antes, ¿no? Uh-huh. Y es eso, ¿verdad, doctor? De que a veces la incertidumbre, ¿verdad?, puede llegar a generar estas teorías, y todo a veces tiene relación, porque también en un mundo altamente globalizado hemos visto que también cómo ha cambiado el sistema, por así decirlo, donde los animales, ¿verdad?, han sido como los precursores, que han sido enfermedades zoonóticas o virus que solo están en animales. Por ejemplo, en la fiebre porcina, la gripe aviar, ¿verdad? Y que mutaron para poder sobrevivir entre nosotros, sí, ¿verdad? Y luego se convierten en transmisor, ¿verdad? Para un huésped susceptible, como somos los humanos. Sí. Y es por eso, ¿no? Están cambiando las comunidades, nuestro ecosistema, el medio ambiente, el calentamiento global, ¿verdad? Que eso también trae ciertas consecuencias. Yo creo que todo está afectando. Sí, todo está afectando. Ahora se habla mucho, la comunidad científica habla tanto de lo de que cómo se han derretido los polos, ¿verdad? Y cómo han encontrado formas de vidas que han estado ahí por millones de años en estado de congelación, ¿verdad? Entonces, al final, ¿con qué nos quedamos, verdad, doctor? Porque esa es la pregunta, ¿no? Hay... Expectantes, pero siempre no perdiendo camino, ¿no? Siempre
mayormente nosotros que nos dedicamos a hacer ciencia, ¿no? Siempre no perder ese enfoque, ¿no? Y tratar como de mantener los pies en la tierra y investigar y también ser como actualizarse, que esa es una parte importante, ¿verdad? Estar en actualización. Hay una duda que pues se genera también con mucha frecuencia, y es, tengo entendido o he leído acerca de incluso patógenos que han sido modificados genéticamente y estos no están en circulación, es decir, no están en nuestro medio, y estos los usamos específicamente para poder saber qué hacer en el caso de que se llegue estas situaciones en las que estos muten en la naturaleza de manera ocasional o de manera probabilística, y que nosotros sepamos qué hacer. Sí. ¿Existe esa situación? Bueno, ¿Hay patógenos así que incluso uno diga no hay cura? O sea, si esto está en la sociedad. Sí, no, bueno, nosotros vemos que hay estudios experimentales, ¿verdad, doctor? Hay ensayos clínicos que hoy en día quizá nosotros, los que recibimos la información al final, cuando ya un ensayo clínico ya salió a la luz, que probablemente nosotros solo conozcamos la punta del iceberg, ¿no? Sí, por supuesto. Porque la ciencia, pues, puede hacer estudios pues con diferentes medicamentos, con estudios microbiológicos, ¿verdad? Por ser noticias alarmantes, creo que también hoy en es día, mejor mantenerlo como en... Sí, digamos que como hablar siempre a la veraz, ¿no? ¿Verdad? A la luz del conocimiento científico y lo que nosotros hablamos sobre la medicina en evidencia. Por supuesto. Sí, creo que ese es el mayor de los retos. Y todo, como todo en ciencia y todo, sobre todo en medicina, que es donde nos desenvolvemos, todo es un reto, todo se convierte en un reto. Sí. Ahora, mencionábamos mucho el papel de la vigilancia, el papel de tratar la manera de ir identificando casos, de estar siempre alerta, y a eso nosotros lo conglomeramos en una rama médica llamada epidemiología, ¿no? Claro. Entonces, la vigilancia epidemiológica, en este caso, ¿qué papel juega? ¿O cómo nosotros podemos ver que esta vigilancia puede salvarnos? Claro, sí, muchísimo, muchísimo. Sí, nosotros, por ejemplo, lo vivimos. Los infectólogos no podemos estar divorciados de la epidemiología. Ajá. Entonces es importante aclarar que muchas veces las personas confunden al infectólogo con el epidemiólogo. A veces a mí me han dicho, ay, la epidemióloga. No, al epidemiólogo le dicen infectólogo. Es cuestión más que todo de terminología, ¿no? Pero a los que nos dedicamos a estudiar el comportamiento de las infecciones, en el caso de los infectólogos, estamos más cerca con el paciente sobre el diagnóstico, el abordaje, y colaboramos también con la parte epidemiológica, ¿no? Porque también informamos, pero epidemiología es como el primer aviso, ¿no? Epidemiología es como la alarma, el que premonitoriamente, ¿verdad? Tendría que tener como la capacidad de alertar a un pueblo, de alertar a un país, de alertar al mundo sobre lo que está pasando y lo que pueda venirse derivado de esto, ¿no? Porque eso sucede, muchas veces se sale de control, ¿no? Controlar brotes que a nivel local que se pueden extender, hablamos ya de la migración, ¿no? De los viajeros, de la locomoción mundial, que hoy estoy aquí y mañana puedo estar en Europa, ¿no? Y el virus puede ir conmigo, o puedo yo y lo paso regando, o no tener ningún síntoma, ¿no? No tener ningún síntoma y estar incubando un virus o una bacteria y desarrollar síntomas posteriormente. Entonces, el rol de la epidemiología es una vigilancia activa, ¿no? Es una vigilancia de población, ¿no? Una vigilancia poblacional que es como más una vigilancia, nosotros le llamamos pasiva, porque ellos están viendo a nivel macro. En el caso de los infectólogos, nosotros también hacemos vigilancia
aguda activa, por ejemplo, de ver el tema de las infecciones asociadas con atención en salud, la prevención, que es un tema bastante fuerte para los infectólogos, la parte de prevención y control de infecciones también, ¿verdad? Okay. Que nos encargamos también de mitigar un poco, ¿verdad? Las tasas de infecciones, y lo estamos hablando desde el punto de vista hospitalario, que es un flagelo que ha venido como que a buscar esta parte de cómo estamos ahora en el tema de RAM, ¿verdad? ¿Qué es RAM? La resistencia a los antibióticos. Hoy por hoy sabemos que la resistencia a los antibióticos es un problema global, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud ha dicho que en el año 2050 van a ser más las muertes por resistencia a los antibióticos que por accidentes o por cáncer, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces, para que, digamos que para traspolarlo a nuestros oyentes, la resistencia a los antibióticos se refiere cuando la bacteria o los virus, los parásitos, los hongos tienen la posibilidad de volverse más resistentes ante ciertos medicamentos, ¿no? Están defendiéndose continuamente en su afán de supervivencia, ¿no? Claro. Y cuando eso sucede es cuando ya decimos que ha traspasado las primeras líneas de los antibióticos de mediano espectro, por ejemplo, para pasar ya a problemas muy serios, ¿no? Los infectólogos nos enfrentamos hoy también a la pregunta inicial que hacía, a uno de los grandes desafíos hoy día, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto demora la ciencia en producir un nuevo antibiótico, ¿no? Y cuánto va a tener, es como decir, qué esperanza de vida va a tener ese antibiótico después de salir, por ejemplo, a lo mucho 10 años, y ya empezar a tener patrones de resistencia, ¿verdad? Y también las bacterias transmiten información una con otra. Yo siempre cuando nuestros infectólogos, ¿no? nos hablaban de eso y les encanta socializar. Entonces, hoy por hoy, pues tenemos bacterias que la Organización Mundial de la Salud le conoce como las superbacterias, ¿no? Sí. Son este tipo de bacterias donde ya está resistente a todo, donde uno ve una infección, el paciente tiene todo el cuadro clínico para considerar una infección aguda, activa, y vemos los estudios microbiológicos y revisamos los cultivos en el paciente, y es bien triste, es como... Poder identificarlo. No, sí, mire, a uno le embarga una sensación de impotencia cuando uno ve resistente a todo. Todo. Sí, de verdad entonces, es muy, muy, muy frustrante, creo yo, ¿no? Sí, o al menos los antibióticos que tenemos, doctor. ¿Qué le decimos al paciente en ese momento? Mire, no podemos hacer nada. Él, ¿no? O si de repente podemos optar por algunos de estos antibióticos más nuevos, por así decirlo, o tal vez no tan nuevos, solo que no han llegado a nuestro país, o si llegan, recién han llegado, por ejemplo, donde, por ejemplo, bacilos gram negativos, que ahí estamos, por ejemplo, las infecciones de heridas operatorias, claro, que son muy frecuentes con bacilos gram negativos, como Escherichia coli, Klebsiella, Staphylococcus aureus, y hablamos también de... Sí, Staphylococcus aureus, meticilino resistente, enterococo resistente a vancomicina, ¿no? Ya hay títulos específicamente Acinetobacter baumannii, multidrogo resistente. Tenemos unas también pseudomonas aeruginosas, difícil de tratar, donde ya se hace resistente a 4 más familias de antibióticos con acción antiseudomona. Claro. Pero ya hablando un poquito como más especificidades, ¿no? Más profundidades, donde realmente nuevos antibióticos o los antibióticos que han llegado, ¿verdad? En la última década, o que ya podemos como echar mano de ellos, ¿verdad? Que ¿a cuánto estamos hablando? ¿A qué precio, no? Me refiero a que de repente un antibiótico puede llegar a costar hasta 20,000 quetzales, ¿verdad? En dólares, pues serán como unos
$3,000 o $2,000 por un ciclo de tratamiento, o tal vez a la mitad de los días, ¿no? Y también ver el tiempo, ¿no? El tiempo que se da a los antibióticos. Yo siempre les digo a mis estudiantes, a raíz de las nuevas investigaciones que tenemos, que ya se recomiendan terapias acortadas de antibióticos. No es como nosotros aprendimos eso, ¿no? Y ya lo incorporamos como en el chip, ¿verdad? Que esta fórmula, la fórmula mágica, ¿no? 7, 14, 21, ¿no? Pareciera que era como días sumamente exactos, ¿no? Los pacientes son dinámicos. La evolución de los pacientes es dinámica. Como le puedo dar una terapia cortada, y hay estudios ya basados en evidencia donde ya hablan a favor de las terapias acortadas de antimicrobianos versus donde han hecho estudios, ¿no? de casos y controles, donde han puesto una cohorte con similares factores de riesgo, similares patologías, por ejemplo, y que le dio 5 o 6 días de antibióticos versus aquellos que presentaban características similares y que yo le di 10 días. Entonces no encontraron una diferencia estadísticamente significativa. Pero eso va a depender también de la evolución del paciente y muchas veces también el miedo, ¿verdad? Que a veces nos premia a los profesionales sanitarios de poder omitir un antibiótico, digamos, de forma, podríamos decirlo, a la evidencia, ¿no? A la luz de la evidencia actual, ¿verdad? Porque a veces uno está en su área de confort porque el paciente está con antibiótico y como dijo usted al inicio, ¿no? Los antibióticos se quedan hasta 10, 15 días. Obviamente hay patologías bien específicas. Sí, lesión hepática que puedan crear, lesión renal. Importantísimo. O sea, la readecuación de acuerdo a qué tanto. Y ahí hablamos también, doctor, el llamado que también se le puede hacer a la comunidad que nos escucha, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los pacientes a nivel comunitario se automedican, primero, ¿verdad? Es que a veces lo hacen sin la asesoría de un profesional competente, ¿no? Segundo, la dosis. Porque eso usted no me dejará mentir. En el día a día uno se encuentra con pacientes que acuden a consulta y dicen, a mí me lo dio en la farmacia. Y me dijo, tómeselo cada, no sé. pongo una dosis al día y tal vez la frecuencia del antibiótico no era una vez al día, no era una vez cada 12 horas o cada 8, cada 6, dependiendo de la concentración inhibitoria del medicamento o el tiempo que dure el antibiótico en sangre para mejorar o disminuir la carga bacteriana. ¿No? La biodisponibilidad también, ¿verdad? Entonces, eso. Otra parte también es que a veces el daño con los efectos adversos que un antibiótico puede causar en los pacientes. La mayoría de los antibióticos se depuran o en el hígado o en el riñón. Entonces es bien imprescindible que si yo utilizo antibióticos que se depuran a nivel hepático, a nivel renal, yo al menos no prescribo un antibiótico que se depure a nivel renal si no tengo, por ejemplo, los valores de creatinina. ¿Y qué es creatinina? Es verdad, es la funcionalidad que tiene el riñón para poder soportar o, por así decir, aguantar, ¿verdad? Esa carga del antibiótico para no causar más daño a ese riñón que ya está dañado, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el hígado. Entonces, a veces pues hay antibióticos que necesitan una monitorización sumamente estricta, ¿verdad? Y poder como avanzar en el manejo y el uso de ellos. Ya para ir casi finalizando, porque creo que nos podemos ir todo el día de hoy, toda la noche, etcétera. Doctor. Quería abordar un poquito acerca de las vacunas. Sí. Estamos ante una sociedad en vías de desarrollo y todavía existe esa generación antivacunas. Claro. Esa generación que cree que es un acto adrede de élites o de gobiernos que nos quieren controlar o farmacéuticas que lo que quieren es hacer con nosotros algo indiscriminado e inyectarnos. Sí, wow. Claro, este tema pues es un tema con muy mucha extenso. Tela que cortar, sumamente, le digo yo, intrigante, por así decirlo.
pero nosotros pues que hemos dedicado a ver, ¿verdad? Y a utilizar de cierta medida las vacunas, muchos pues nos inclinamos a favor de las vacunas. Yo en mi caso pues soy, como decían ciertos nuestros maestros, ¿no? Team vacunitas o pro vacunas. Sí, claro, por supuesto. Porque sabemos que las vacunas salvan vidas y es mejor prevenir, ¿verdad? Y apostarle a la prevención. Y no solo eso, también el gasto en salud, ¿verdad? Porque hay ciertas enfermedades que son debilitantes. Por ejemplo, hay pacientes que viven una vida jóvenes o mediana edad o adultos donde representan la comunidad económica activa de un país, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando ya sucede, hay enfermedades que pudieran tener condiciones debilitantes, lo que significa eso para el costo en salud también, y no solo para eso, el impacto para la familia. Entonces, las vacunas tienen un proceso desde la génesis o de la creación hasta que salen al mercado, ¿no? Hay una primera fase que es la fase de investigación, donde se trata como de evaluar, ¿verdad? La parte riesgo, investigativa, sí, ¿no? Claro. Y luego empiezan los ensayos clínicos sobre la fase 1, que inicialmente la fase 1 o la primera etapa es donde pues ya son probadas en animales, ¿no? Se prueban en animales o se evalúa más que todo la seguridad, ¿no? Qué tan seguras son. Luego la fase 2 ya pasamos a grupos pequeños de 0 a 100 personas que se van sí, entonces seguimos viendo seguridad, seguimos viendo dosis, seguimos viendo frecuencia y luego pues tenemos pues la fase 3 donde ya habla de miles de personas que ya incluyen países, ¿no? ¿Verdad? Involucran, ¿verdad? O enrolan a los participantes de forma voluntaria, ¿verdad? Para poder participar. Luego viene la fase de la aprobación, cuando ya pasó esta fase de donde ver reacciones adversas, donde ver la efectividad de la vacuna. No solo eso, también reevalúan los anticuerpos, ¿no? Qué tan efectiva es en la generación de inmunidad a los pacientes. Dosis topes, dosis mínimas, etcétera, etcétera. Y viene la parte de la parte regulada, ¿no? Lo que hace en Estados Unidos, la FDA, que tanto lo vemos, la OMS a nivel mundial, ¿verdad? Y otros organismos en cada continente, donde ya dan la aprobación y dicen, bueno, ya está lista para salir. Entonces ya la última parte todavía se queda un control, ¿verdad? Entonces, pues esa es una situación que pasó mucho en COVID, porque la velocidad con la cual se generaron las vacunas fue una situación muy acelerada, porque todo se trabajó en paralelo, ¿no? Claro. Se trabaja en paralelo, ya se tenían ciertos estudios de con coronavirus, por ejemplo, y donde todo mundo estaba volcado para eso, donde se tenía todo el apoyo financiero, entonces prácticamente se producieron en tiempo récord. Sí, y creo que eso también generó hasta cierto punto una reacción de incredulidad en la gente, porque dicen, bueno, si otras vacunas se tardan tanto tiempo, ¿por qué esta vacuna en tan poco tiempo nos la dieron? ¿Y quién dice que es funcional? Exactamente. Y yo les digo a algunos pacientes, no sé si usted está de acuerdo conmigo, les digo, miren, hay efectos adversos en todo medicamento, es algo químico, algo externo que vamos a introducir en nuestro cuerpo y que nos va a generar reacciones adversas. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lamentablemente nos guiamos por estadística. ¿Qué probabilidad hay de causar más daño a causar versus el beneficio que voy a causar? Claro. Entonces, aquí es probabilidades y genero más beneficio, ¿no? El riesgo-beneficio. Genero más beneficio que riesgo. Entonces la saco al mercado. Sí. En el momento en que la necesitábamos, que lamentablemente el virus nos hizo correr a todos, en información. Y también era inmunidad de rebaño, que es lo que se perseguía, ¿verdad? Vacunar a la mayor parte de personas, y eso pues lo vimos también, que las personas que se vacunaron y que potencialmente pudieran haber tenido los factores de riesgo claves para que se pudieran complicar, pues ya tuvieron formas leves de la enfermedad, ¿verdad? No, bueno, está de más decir también, ¿verdad? Los estudios que se han hecho en Suecia, pero podemos como enumerar los millones de personas que se vacunaron a nivel mundial, ¿verdad? Versus ya algunos hallazgos que han encontrado, por ejemplo, lo que se ha hablado de la hipercoagulabilidad, de la trombosis, pues ya son estudios que han surgido. Por eso hablamos de las fases de
la vacuna, ¿no? ¿Verdad? Que la mayoría son seguras. O si estos efectos adversos que no escapan, pues obviamente, como son miles de personas las que se vacunan, comparado con ciertas reacciones adversas que pueden pensar, quizá representen un porcentaje relativamente bajo. Pero hoy por hoy, no solamente hablando de COVID, hablamos de influenza, por ejemplo, que vino para quedarse igual. Hablamos de herpes, ¿no? ¿Qué tan útiles son? Por ejemplo, herpes virus en el tema de paciente inmunosupreso, hepatitis, ¿no? ¿Verdad? Podemos hasta prevenir un hepatocarcinoma o cáncer hepático. Virus del papiloma, que lo habíamos tocado antes. Claro, exactamente. Yo realmente... O la tuberculosis, que la gente me pregunta y dice, doctor, pero ¿cómo podemos ser endémicos? ¿Y cómo nos puede dar la infección si nosotros nos vacunamos desde pequeños con la tuberculosis? Y esa creo que es la parte que no se entiende. Porque la vacuna lo que hace o lo que intenta hacer es evitar que mueras por la infección. No evita que te dé, pero sí evita que mueras por la infección. Y eso es lo que tal vez no se logra entender mucho. Sí, igual lo vimos también, ¿verdad? El mensaje que a veces se quiere dar es tratar de mitigar y que si de repente se pudieran haber desencadenado reacciones, por ejemplo, catastróficas, pues ha venido como a generar esa inmunidad en rebaño, ¿no? Esa inmunidad que se realiza por las vacunas, no solo en COVID, para prevenir, y si le da, pues no le da como pudo haberle dado sin la inmunidad, ¿verdad? Entonces vemos mucho y eso pues hablamos de todas estas vacunas que son sumamente útiles, ¿verdad? Para nuestros pacientes y cada paciente también es particular, cada paciente es único, ¿verdad? Entonces las vacunas sí deben de ser prescritas por profesionales competentes también, porque cada persona, yo siempre digo, cada persona es un mundo, es un universo y tiene sus propias peculiaridades, ¿no? Y depende, porque pues las vacunas es otro mundo, es mucha investigación en esto y hay pues vacunas de virus vivos atenuados y vacunas de virus pues modificados o mitigados, entonces yo no puedo utilizar de vivos atenuados en un paciente marcadamente con sus defensas bajas o inmunosupreso, entonces pues eso es importante, ¿verdad? Que podamos informarnos y que buscamos pues ayuda profesional, y la mayoría de las vacunas que son de uso a nivel de salud pública pues ya vienen para ser administradas para toda la población, ¿verdad? Que tenemos ahí el trabajo incansable de nuestras enfermeras a nivel comunitario que pues hacen un trabajo bien titánico. Ok, perfecto. Bueno, ya para terminar, ahora sí. No es que quiera terminar, pero creo que nos podemos prolongar demasiado. Consejos. Estamos en una época donde todavía las lluvias están muy fuertes en nuestro país. Infecciones respiratorias. O transmitidas por vectores. Consejos. Yo creo que vamos a tratar de ver cómo puntualizamos, ¿no? Porque si se trata de dar consejos, tendría que darle consejos para cada enfermedad infecciosa en específico, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, vemos como las más frecuentes, el virus de dengue, por ejemplo, evitar, ¿verdad? Los criaderos de zancudo, ¿verdad? Porque pues le encanta el agua limpia y ahí es propicio para los criaderos de zancudos. Tratar de usar repelente, ¿verdad? Utilizar mosquitero en áreas que son como pues más endémicas. Más que todo son medidas de barrera, ¿no? Que puedan, y también si ya está con la enfermedad, pues tratar de aislar al paciente, porque por ejemplo en dengue viene y el mosquito pica a un paciente y ya va a picar a otra persona y le transmitió el virus, ¿no? En sentido general, para las enfermedades respiratorias, pues nosotros venimos de una pandemia, ¿no? La gente ya no quiere escuchar uso de mascarilla. Estados Unidos pues era los primeros que ya no querían mascarilla y en Europa, por ejemplo. Yo soy de la idea que si nosotros nos exponemos a atención directa de pacientes, estamos vulnerables. Tengamos o no bajas nuestras defensas, ¿no? Claro que los que tenemos bajas las defensas, como en mi caso, ¿verdad? Soy sobreviviente de mama, de cáncer de mama, entonces tratamos como de poder como ampliar esa protección, ¿no? Porque yo sé que
podemos ser vulnerables en cualquier momento y estamos expuestos, mayormente nosotros que trabajamos a nivel hospitalario. Ahora la población viene siendo parecido, pero no tanto como con las medidas que nosotros podemos utilizar a nivel hospitalario. Por ejemplo, voy yo en un bus, ¿no? En el servicio colectivo, voy en un bus y va alguien con tuberculosis. ¿Qué tan propuesto estoy a infectarme con tuberculosis? Altísima. Sí. Sarampión, que ya de ser emergente es reemergente y ya hemos escuchado casos también que se transmite a través de aerosoles, influenza, por ejemplo, ¿no? Entonces la recomendación a veces que nosotros damos, que al menos yo lo sigo poniendo en práctica, que el uso de protección el tapabocas para atención directa de pacientes, porque no está de más y en una era post-pandemia yo sé que estamos súper cansadísimos de la mascarilla, o al menos pues a veces cuando nosotros tengamos ciertos síntomas respiratorios, ¿verdad? No solo por amor al prójimo, por amor a mi familia, tratar también de proteger a los demás y crear como una comunidad más empática, ¿verdad, doctor? Si hablamos de VIH, por ejemplo, la protección de barrera, el uso de preservativo, está como pues también la parte de la profilaxis post-exposición o la profilaxis pre-exposición, que ya son temas un poco más profundos, ¿no? Y siempre cada mecanismo de transmisión, ¿verdad? Puede ser un fómite, ¿verdad? Una mesa, mis manos, ¿verdad? Y por eso hablamos tanto la higiene de manos, ¿no? Claro. La higiene de manos es una de las medidas más económicas, más eficaces para combatir las infecciones, ¿verdad? Higiene de manos con agua y jabón, con alcohol en gel, tiene el mismo propósito, siempre y cuando ser bastante cuidadosos con los pasos, el tiempo que necesitamos y también va, por ejemplo, yo siempre les digo a mis estudiantes la recomendación de la OMS en la atención sanitaria directa, nada por debajo de los codos, ¿no? Usted, bueno, por ejemplo, ahora tengo un reloj y vengo a un podcast, ¿no? He sido invitada, ¿no? Pero usualmente estas situaciones a veces pudieran causar cierto impacto, quizá no un gran impacto, pero si nosotros trabajáramos en el tema de la higiene de manos, podemos salvar vidas y podemos mitigar brotes, epidemias. Entonces, esa es la primera medida universalmente aceptable y válida, y creo que pueden pasar muchos años y todavía seguimos con los mismos fundamentos de Siemens, ¿verdad? Donde la higiene de manos salva vidas. Sí, entonces debemos unirnos todos los años a la campaña de la OMS de higiene de manos, ¿no? Entonces higiene de manos siempre, guantes a veces, es el lema de este año 2025. Buenísimo. Muchísimas gracias, doctora, de verdad, por este tiempo. De verdad, yo disfruté mucho, aprendí mucho. Solo última, ¿dónde la encuentran? Sí, bueno, trabajamos con salud pública, ¿verdad? Institucionalizada. Pues trabajamos con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Pues tengo pues la oportunidad de poder servirle a mi comunidad, a mis pacientes, ¿verdad? Entonces trabajamos con pacientes internados, con asesoría en uso de antibióticos a pacientes que consultan al hospital de Chiquimula, y también estamos a sus órdenes en la consulta externa los días martes y jueves, ¿verdad? Perfecto. Ahora en la medicina pues he tenido la oportunidad de incursionar un poquito en la medicina privada y siempre tengo el privilegio de interconsultar a colegas, a profesionales sanitarios, que soy interconsultante, ¿verdad? Y a nivel local, pues también soy interconsultante en los diferentes hospitales privados del medio, y también pues es un proyecto de clínica privada que muy pronto saldrá a la luz, ¿verdad? Esperamos que pronto ya estemos en Plaza Médica Santa Amelia, en la 4ª calle y 12ª avenida, contiguo al cementerio, ¿verdad? Para poder ubicarnos. Entonces estaré siempre a sus órdenes. Y también en las redes sociales, ¿verdad? Vamos a poner los números de teléfono debajo en la descripción para que puedan localizarla. Sí, estoy para servirle. Realmente estoy comprometida con la prevención, con la salud, con el
abordaje de infecciones desde leves a severas. Entonces siempre me encuentran, estoy a sus órdenes en infecciones bacterianas, infecciones urinarias, neumonías, Perfecto. influenza, parasitarias, por hongos, que no me Buenísimo. dio tiempo de hablar de hongos, pero esto es algo casi como que escondido y olvidado también, ¿no? De cómo los y muy frecuente acá en Oriente, por ser un país, un departamento como muy seco. Sí, es muy frecuente. Sí, Cándida, por ejemplo, Cándida auris, ¿verdad? Que es un nombre mundial de resistencia a los medicamentos de uso en hongos, ¿no? Los antimicóticos, pero siempre estamos para servirles y siempre nos motiva el compromiso para ofrecer servicios profesionales de calidad con excelencia a nuestros pacientes, que es lo que nos caracteriza, sin olvidar también el toque humano, ¿no? La sensibilidad, yo pienso que no nos debemos de olvidar de eso, ¿no? Que es también, a veces nos toca ser pacientes y cuando estamos del otro lado nos damos cuenta y aprendemos a ser más humanos, más empáticos también. Entonces quedamos siempre a la entera disposición, doctor. Muchas gracias, doctor. A la población y a los que nos están escuchando en este podcast. Muchas gracias, muchas gracias. Y para ti que estás en casa, te invito a que mires los demás episodios. Si tienes un poquito ahí de curiosidad con respecto a la historia de los antibióticos, puedes buscar nuestro video acerca de la historia de los antibióticos. Esperamos que haya sido de tu agrado y que hayas aprendido como todos nosotros. Hasta pronto.